que informar y hacer, pero esto es importantísimo, es relevante. Fíjense que estoy leyendo de varios colegas y le agradezco a Enrique Legorreta de Quinto Poder, quien también está esperándonos aquí a las afueras de Palacio Nacional, que comparte información con nosotros. La acusación, y grábeme, don David, por favor, grábeme. La acusación desclasificada hoy contra Genaro García Luna enlista 3 delitos por conspiración para traficar cocaína y 1 por hacer declaraciones falsas a cambio de sobornos millonarios. La acusación asevera que permitió al cártel de Sinaloa operar con impunidad mientras dirigía la Policía Federal. A cambio de los pagos, el cártel de Sinaloa recibió información privilegiada para poder traficar la droga de manera segura. Hablan también de cómo fue mencionado en el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York. Y tenemos ya, ¿sí? Es el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Mi querido Toño, en unos minutos te lo envío. Esto es calientito, nos acaba de llegar. Dice: el exsecretario de Seguridad Pública de México arrestado por conspiración para traficar drogas y por realizar declaraciones falsas. Genaro García Luna presuntamente recibió millones de dólares en sobornos de el cártel de Sinaloa a mando del Chapo Guzmán. Se acaba de dar a conocer estas acusaciones en una corte federal en Brooklyn, en las que se señala a Genaro García Luna. Sigo leyendo, estoy en la medida de mis posibilidades traduciendo del inglés al español. El ex secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, con 3 cargos de conspiración para traficar cocaína y 1 más de realizar falsas declaraciones. A cambio, recibiría sobornos multimillonarios en dólares, y todo apunta, presuntamente, dice, a que el defendido, en este caso el señalado Genaro García Luna, cooperó para que reinara la impunidad del cártel de Sinaloa en México. Genaro García Luna, esto ya es oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Genaro García Luna fue arrestado ayer por agentes federales en Dallas, Texas, y el gobierno ha pedido que sea enviado al distrito este de Nueva York para que enfrente estos cargos. Richard Donoghue, fiscal de Estados Unidos en el distrito de Nueva York, este de Nueva York, anunció los cargos. Vicente. Genaro García Luna es acusado de recibir millones de dólares en sobornos del Chapo Guzmán y su cártel de Sinaloa, que mientras él era el hombre más importante de la Policía Federal y responsable presuntamente de la seguridad pública en México. Te escucho, Toño. Sí, se dice Grapevine, Texas, porque es un suburbio de Dallas. Entonces me imagino que el Departamento de Justicia está dando a conocer que lo detienen en el área de Dallas, Texas, y esto es importantísimo. Muchos, quiero ser muy insistente con esto, se habla de que muchos de esos hombres y mujeres que son parte de la destrucción de México, que son parte de esta ruina en la que nos dejaron los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, salieron y se refugian en los Estados Unidos o en España. Bueno, este es el momento que tenemos para que precisamente ese Departamento de Justicia de los Estados Unidos los encuentre y los lleve ante la justicia. De hecho, el fiscal de los Estados Unidos para el sector este de Nueva York dice que el arresto demuestra las ganas de llevar a la justicia a aquellos que han ayudado a los cárteles a cometer sus crímenes y que han generado tanto daño en los Estados Unidos como en México, que no importa las posiciones que tuvieron, están comprometidos a llevarlos ante la justicia. De acuerdo a los cargos que se le presentaron a Genaro García Luna, y obviamente es ya documento de corte, dice que Genaro García Luna ocupó cargos importantes en el gobierno de México entre 2001 y 2012.
Ahí te hablan Vicente Fox, ahí te hablan Felipe Calderón, y bueno, pues insisten en que recibiría sobornos por parte del cártel de Sinaloa a cambio de darles protección para sus actividades del narcotráfico. Se señala también los puestos, gracias mi querido Quique, ya estaremos platicando de este tema también contigo, los cargos que ocupó entre el 2001 y el 2005 en el sexenio de Vicente Fox. Muy fuerte todo esto que se señala a solo días de que se reuniera el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fiscal general William Barr aquí en Palacio Nacional. Sí, exactamente, y qué interesante las palabras del fiscal. No importa el cargo, se va a llevar a la justicia. Eso quiere decir, porque ojo, en el juicio del Chapo Guzmán también fueron señalados expresidentes. Entonces quiere decir que no les importa si son expresidentes, también se van a investigar a ellos. Es triste por un lado, porque desgraciadamente lo estamos viendo en Estados Unidos, estas investigaciones, y en México, desgraciadamente, con un poder judicial, con una fiscalía que todavía no cuaja, pues no vemos ese tipo de acciones. Pero lo están haciendo en Estados Unidos y creo que es muy importante la cooperación en conjunto de los dos gobiernos, de tanto del mexicano como el de Estados Unidos, Vicente. Yo sé que te tienes que ir a otras cosas, Meme, pero antes de que te vayas, antes de que te despidas, esto nos demuestra también que fallan los analistas, los disque expertos en seguridad que decían, no, pues se puede decir cualquier barbaridad en el juicio contra el Chapo Guzmán, total, son declaraciones de narcotraficantes. Bueno, para que vean que no se andan con chingaderas y no andan jugando en Estados Unidos. Se destapó la cloaca en el juicio contra el Chapo Guzmán. Yo pregunto, ¿no estará temblando también Enrique Peña Nieto? Porque Enrique Peña Nieto, acuérdense que fue señalado de recibir maletines repletos de dólares que terminaron ¿Y Fox? En su campaña. Todos, Toñito, está desde Salinas, funcionarios de Salinas, del Ejército, de la Marina, están fuentes de Cedillo, Fox, Calderón y Peña. Entonces, todos los expresidentes de hace 5 sexenios están involucrados en el tema. Aguántame las carnes. Todos los expresidentes neoliberales, ¿no es correcto? Sí, definitivamente. A ver, Meme. Es que hay que analizar algo todavía más grande que no están contemplando. ¿Sí se acuerdan que en el juicio contra el Chapo, justamente lo que mencionas, Vicente, es, pues los analistas estaban diciendo que no sé qué, que no, y que cómo se les ocurre, que cómo vamos a confiar en el testimonio de un narcotraficante? Ojo, lo que también pasó en ese momento, que es algo que denuncia el abogado defensor del Chapo Guzmán, es que no lo estaban tomando en cuenta ni siquiera las autoridades de Estados Unidos, que fueron también manos estadounidenses las que se meten para calmar las aguas y que estos testimonios en contra de los expresidentes no tuvieran fuego o no se les diera foco a estos testimonios, porque cómo vamos a hablar de cómo recibieron sobornos expresidentes, etcétera, que obviamente pues señalaron a Genaro García Luna más de una vez. El abogado del Chapo lo menciona y dice que es increíble que ni en México y ni en Estados Unidos se le esté dando foco a lo que están diciendo en testimonios en un juicio, que están señalando claramente a un Genaro García Luna. Ahora, vamos a pensar todavía más a fondo y vamos a analizarlo y vamos a darle un giro. Estados Unidos, hace unos días, Donald Trump dice, no voy a declarar terroristas a los cárteles mexicanos, pero detienen a un Genaro García Luna. Entonces, a mí que me digan lo que me digan, pero la diplomacia mexicana y lo que ustedes y lo que nosotros no sabemos, la política como nosotros, lo que no podemos conocer porque es de seguridad nacional y porque son asuntos que se manejan en las negociaciones entre presidentes, cancilleres, etcétera, está funcionando. Entonces, háganle como quieran, quieren colgar a quien quieran colgar, quieren decir que no está funcionando. Amigos, estamos yendo más allá. No es nada más es ir en contra de los cárteles mexicanos que tanto daño le han hecho a México, sino también ir en contra de esos que, como Genaro García Luna, se decían los protectores de los mexicanos, ostentaban un cargo como policías, superpolicías, ostentaban cargos que, pues me van a disculpar,
parecía Genaro García Luna era como la reencarnación del Negro Durazo. Prácticamente era un personaje al que se le dio muchísimo poder, se le dio muchísimo que hacer, fue el hombre de confianza de Felipe Calderón y fue muy cercano a Vicente Fox. Entonces, amigos, si todavía conocen personas que creen en Felipe Calderón o que creen en un Vicente Fox o que creen en lo que dicen algunos comentócratas o lo que dicen algunos analistas de cómo se les ocurre cuestionar la guerra contra el narco de Felipe Calderón, en este momento se les acaba de caer todo el teatrito. No tienen un solo fundamento legal ni fundamento moral para llegar con nosotros y decir es que la guerra contra el narco de Calderón fue legítima. No tienen un solo argumento ni tienen la credibilidad moral para decirle a los mexicanos lo que nosotros hicimos está bien, porque ya está comprobado. Detuvieron a un Genaro García Luna en Estados Unidos, en donde pues hubo muchas otras cosas que analizar que, por supuesto, insisto, las negociaciones entre el presidente de México y las negociaciones entre el presidente de Estados Unidos, entre cancilleres y con la mano del fiscal de Estados Unidos, no son para que lo tomen a menos. La política exterior mexicana está funcionando como relojito, como a muchos no les gustaría. Otra cosa, Rafa, otra cosa, Meme, otra cosa, Toño, amigos. Por las implicaciones bilaterales, por las implicaciones del personaje y lo que podría significar para ambos gobiernos, pues no pensemos que estas acusaciones y este arresto es peccata minuta, que es poca cosa. Estamos ante una situación muy fuerte y que no se nos olvide, porque aquí lo estoy rápido, saqué, ¿no? Que en el primer día del juicio contra el Chapo Guzmán se salpicó a Enrique Peña Nieto y a Calderón, y que en el segundo día del juicio contra el Chapo, el juez negó la solicitud de los fiscales de descartar la declaración inicial de la defensa que vincula al expresidente Peña Nieto y al expresidente Calderón de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, presuntamente del Mayo Zambada. Y recuerdo perfectamente esto que reportaba Dolia Esteves, que fue una de las corresponsales que siguió al pie de la letra este juicio contra el Chapo Guzmán, que el Vicentillo, el hijo de el Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, quien es el protagonista del libro El traidor de Anabel Hernández, involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Estado Mayor Presidencial en tiempos de Calderón y de Fox. Yo pregunto nuevamente, ¿este arresto de Genaro García Luna nos va a llevar, estos caminos nos van a llevar a Roma, o nos van a llevar al rancho allá en Guanajuato, o nos van a llevar a la casa de los Calderón Zavala? No, pues totalmente, está embonando todo esto desde el juicio del Chapo Guzmán, estas declaraciones, todo lo que fue el proceso. Ahorita esta detención, claro que es una bomba atómica, como decía, bomba nuclear, como decía la doctora Calderón Chelius. O sea, realmente aquí es donde nos damos cuenta, y estoy totalmente de acuerdo con Meme Yamel. ¿Con qué autoridad moral ahorita va a salir un Calderón a desmentir, a proteger, a decir que él no tuvo absolutamente nada que ver, cuando todo pasa por el presidente de la República? Además, apenas acaba de sacar un tuit diciendo que era lamentable lo del embajador en Argentina, de que se robó un libro. Pues multiplicado por 1,000,000, es lamentable que siendo presidente de la República, si no sabía, pues entonces ¿para qué estabas en el cargo? Y si sabía, pues que sea investigado el señor y que asuma las consecuencias, así como dice del libro del embajador. Ahora, y en estos momentos es un trending topic, se ha viralizado el hashtag Genaro García Luna, nada más para que entiendan de lo hasta dramático que resulta enterarnos de esto hoy por la mañana, Toño. Y saben que hay que tomar mucho en cuenta esto. La oposición, esos panistas, esos conservadores que hace algunos días nada más querían la intervención de los Estados Unidos para que México designara, bueno, para que Estados Unidos precisamente designara a los cárteles mexicanos como terroristas, querían la intervención de Estados Unidos. Esos conservadores, esos panistas, esa oposición, hoy no podrá decir algo al respecto, porque no van a poder salir a decir es persecución de López Obrador contra sus rivales políticos. No van a poder decirlo porque el que detiene
a Genaro García Luna es el gobierno de los Estados Unidos. Ese gobierno que ellos querían que interviniera en México. Entonces ese Felipe Calderón que, por ejemplo, se expresó muy a favor de esa intervención en México, esos conservadores como Vicente Fox, como Marco Cortés precisamente, y como, por ejemplo, el gobernador de Guanajuato, Sinue, que quería que el gobierno de Estados Unidos interviniera militarmente en México, no van a poder decir que esto es persecución del gobierno de López Obrador, porque la detención se hace en los Estados Unidos. ¿A poco va a ser también, van a estar enfrentando la persecución de Trump ellos? Persecución la que enfrentamos los inmigrantes acá, pero eso es otra cosa. Así de sencillo, nos estamos enfrentando a un hecho sin precedentes, a una detención que, como bien lo mencionan mis compañeros Vicente, Meme y Rafa, va a desencadenar en muchísimas otras más. Y yo hoy me pregunto, y le pregunto al público consentidor, ¿podrá viajar libremente Felipe Calderón a los Estados Unidos? ¿Podrá llegar aquí a los Estados Unidos sin que enfrente algún tipo de consecuencias? Yo esperaría que sí, yo esperaría que pueda venir porque queremos entrevistar a Felipe Calderón. No es trampa, don Felipe Calderón, pero nos encantaría entrevistarlo aquí en nuestros estudios de Chicago. Por supuesto, daremos de esto fe al Departamento de Justicia, al FBI, solo por si las flies. Y que no se nos olvide, porque ahorita lo acabo de encontrar, aquel tuit, insisto, no solamente Genaro García Luna estaba manchado de calabaza en el juicio contra el Chapo Guzmán. Peña Nieto, Calderón, Fox, aquel tuit que publicó Enrique Peña Nieto, hay que guardarlo, del 18 de junio de 2019, o sea, de este año. Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten. No lo escribió Genaro García Luna, lo escribió Enrique Peña Nieto, y creo que esto apenas comienza. Y es que insistimos con lo mismo. ¿Cuántas veces los gobiernos nos han querido venir a decir que mentimos, que estamos locos, que son alucinaciones nuestras, que es una campaña de desprestigio en su contra, que cómo se nos ocurre, que no tienen pruebas? Se les han caído las manos en argumentos, en tweets, en comunicados de prensa para decirnos que somos prácticamente unos ignorantes. No se equivoquen, ¿eh? Los mexicanos no somos ignorantes. Ustedes nos quisieron ignorantes durante muchos años y esa ignorancia en la que vivimos se acabó y ya están que ya no la pueden sostener. Porque las pruebas en su contra sí existen, porque las personas que antes pues recibían sus sobornos para guardar esas evidencias en un cajón, no las guardaban nada más en un cajón, también las guardaban como pruebas o como seguros de vida, porque esas personas ya tampoco reciben sobornos y porque antes de arriesgar su pellejo van a querer arriesgar el de los demás. La vida es así, se les acabó a muchos de ustedes, se les acabó a esos políticos que creían tener una protección, este manto protector encima. Se les acabó y no, insistimos con esto, los mexicanos no somos tontos y ahora vale la pena mencionar que si no está temblando un Felipe Calderón, pues seguramente están temblando los abogados y está esto lleno de, y lo van a ver, que si amparos, que si van a ver a los jueces empezar a moverse, hay que ver qué jueces sí se mueven, hay que ver qué jueces no se mueven, en una época en donde el Poder Judicial está siendo observado, criticado y juzgado. Fíjate lo que voy a decir, me van a criticar muchos por lo que voy a decir. Pero en esta ocasión preferiría que no se pida la extradición y que se juzgue en Estados Unidos. Sí, claro. Así como se juzgó al Chapo Guzmán, para no andar con que fíjate que a Chuchita la bolsearon. Y otra cosa importante, estas benditas redes sociales. El 13 de mayo de 2011, Alejandro Páez Varela, director editorial de Sin embargo MX, hoy co-conductor del programa Los Periodistas junto a Álvaro Delgado en La Octava, escribió: ¿por qué defiende Calderón a muerte a García Luna y Cecilia Romero si son sus dos más grandes fracasos, seguridad y migración? Sobre Cecilia Romero no lo sé, pero creo que podría irse encontrando luz para responder a esta pregunta que soltó desde el 2011 Alejandro Páez Varela. Y la pregunta, pues más clara ni el agua para Felipe Calderón.
¿por qué ha defendido a muerte a Genaro García Luna Felipe Calderón? ¿Porque se demostraría su ineptitud o se demostraría su corrupción, su complicidad? Otra vez ese triángulo vicioso de corrupción, impunidad y simulación. ¿Y cómo creerles, Vicente? ¿Cómo creerle a un Felipe Calderón donde apenas vemos la corrupción de una estela de luz? ¿Cómo creerle a un Felipe Calderón que vendió una guerra contra el narcotráfico y realmente estaba del lado del narcotráfico, con sobornos, supuestos sobornos en este caso, que fueron señalados en el juicio del Chapo Guzmán, que ahorita ya está detenido su funcionario, su mano derecha en tema de seguridad? ¿Cómo creerles? No hay forma de creerle a ninguno. Un Peña Nieto que le mintió a la ciudadanía con una reforma energética diciendo que ya no iba a haber gasolinazos. Un Peña Nieto donde decía que nunca hubo corrupción. Un Peña Nieto que decía, crisis solamente los que la quieren tener en la cabeza. No había crisis en nuestro país. Otra cosa importante, Toño. Creo que por ahí también debería de insistirse en crímenes de lesa humanidad contra Genaro García Luna. Y contra Calderón. Si se confirma que recibió sobornos del narcotráfico, ojo, que esa corrupción generó decenas de miles de asesinatos en México, no solamente de civiles, sino de honorables miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, del Ejército Mexicano, de la Marina. Si se confirma que hubo mano negra para proteger a un cártel, podrían buscarse crímenes de lesa humanidad contra Genaro García Luna y los que resulten responsables, Toño. A ver, la acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es muy clara. Aseguran que García Luna, como secretario de Seguridad Pública, teniendo comando sobre la Policía Federal, fue y el responsable de asegurar que el pueblo de México precisamente tuviera justicia, tuviera seguridad, recibe millones de dólares, no de pesos, por parte del cártel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán. Esta, Vicente, es la acusación del Departamento de Justicia. Si se llega evidentemente a demostrar, entonces tendremos la realidad de que en efecto cometió crímenes de lesa humanidad y tendrían que responder todos son parte de esta situación. Ahora, me parece ridículo cómo están actuando muchos en la oposición. Quiero mostrarles rapidísimo un tuit que hace en estos momentos Martí Batres, el senador de Morena, Martí Batres, pone en Twitter, y se lo está poniendo en pantalla, don David el Grande, dice, esto no les va a gustar a Felipe Calderón y a Lozano. Y es un compartido de la nota de SDP Noticias sobre el arresto en Estados Unidos de Genaro García Luna. Bueno, pues ya le contestó hace 6 minutos Javier Lozano, una situación de lo más desagradable, y lo estoy poniendo también, lo estamos poniendo en estos momentos. Lo que no me gusta es la pésima gestión de la Cuarta Transformación, el nulo crecimiento económico, la violencia desbordada y la hipocresía como religión. Por lo demás, cada quien es responsable de sus actos. Por lo pronto, ponte a hacer lo tuyo, que para eso te pagan, huevón. Así le puso. A mí me parece ridículo cómo actúa o sea, yo si fuera la oposición, si fuera un Javier Lozano, estaría más bien preocupado por lo que está pasando con mi partido, o el que fue su partido, o la gente cercana a mí, a un Felipe Calderón, a un hombre con el que yo trabajé. Te lo digo, Vicente, te lo digo, Rafa, te lo digo, Meme, te lo digo, Enrique, porque la problemática aquí en definitiva es que no solamente tendría que enfrentar crímenes de lesa humanidad, esa acusación, Genaro García Luna, sino todos los que estuvieron en ese gobierno de Felipe Calderón. Y mi querida Meme Yamel va a sus cuestiones pendientes y entra